Uno de los problemas con que nos encontramos al hablar del amor es que esta palabra describe dos sentimientos distintos, ambos originados en el corazón. Uno es el anhelo de proximidad que surge de la necesidad. El otro es el deseo de cercanía emergido de una plenitud del corazón. En el primer caso, el sentimiento de amor, aunque sea genuino, es infantil. Tiene un tono desesperado porque su objetivo es atar a la otra persona. Una vez que se ha creado el apego, la persona dependiente no puede soltarse. Pero esta incapacidad para soltarse también se expresa en la relación sexual, por lo que ésta proporciona poca satisfacción. En cambio, el amor que brota de una plenitud de ser es maduro. No ata al amado, sino que lo deja libre. No es rara la confusión sobre el amor a causa de los preceptos morales que de niños aprendemos acerca de amar a nuestros padres o amar a nuestros vecinos. Durante la terapia un paciente puede decir, amo a mi madre, aunque su historial contenga episodios de malos tratos. Después de una labor de análisis considerable, resulta, por lo general, que el paciente está irritado por los malos tratos y alberga sentimientos de odio hacia la madre. La cólera y el odio han sido suprimidos por un sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, el reconocimiento y la aceptación del sentimiento de odio hacia la madre no disipa todos los sentimientos de amor. En el corazón persiste cierto amor, puesto que la madre ha sido la dadora de vida y la fuente original de sensaciones positivas. Cabe afirmar sin temor a equivocarse que la intensidad o plenitud del amor de una persona debe reflejarse en la calidad del músculo cardíaco, especialmente si damos crédito a expresiones tales como frío de corazón, blando de corazón o duro de corazón. El corazón es un músculo como cualquier otro. El que esté duro o blando depende de su estado de relajación. Al mismo tiempo, el tejido muscular tiende a perder su blandura con la edad, lo que constituye un proceso de endurecimiento. Un músculo blando puede no ser tan fuerte como uno más grande y duro en cuanto a su capacidad de trabajo, es decir, de mover un peso, pero funciona mejor porque tiene mayor movilidad y poder contráctil, y su respuesta es más rápida y más completa. Uno nunca diría que un bebé responde con poco entusiasmo. Un corazón joven y blando, capaz de una mayor excitación, experimenta un sentimiento de amor más intenso que un corazón más viejo o que otro que se ha enfriado y endurecido. Pero, ¿cómo se enfría y se endurece un corazón? La respuesta a esta pregunta reside en la estrecha relación existente entre el amor y el odio. El odio puede describirse como un amor que se ha vuelto frío. El proceso no es rápido. Para que el amor se hiele son necesarias repetidas decepciones. Para comprender este proceso, debemos empezar con el impulso que se encuentra en el corazón de la vida, el de salir de uno mismo para alcanzar algo. Si este gesto encuentra una respuesta negativa, la reacción es encolorizarse. En la cólera, la sangre inunda la musculatura, como el amor inunda la piel. Si la expresión de cólera consigue restablecer un estado de contacto amoroso, la excitación del sistema muscular se descarga, los músculos retornan a su estado de relajación y blandura, que permite que el impulso de amor llegue de nuevo a la superficie del cuerpo. Sin embargo, cuando la expresión de cólera choca con una reacción hostil, la persona no tiene otro recurso que retirarse de la relación, pues esta respuesta es una negación de su derecho a luchar por la satisfacción de sus necesidades. Esto no quiere decir que estemos obligados a consentir toda expresión de la cólera de otro, pero si una relación es verdaderamente amorosa, no podemos negar al objeto de nuestro amor el derecho a irritarse. Por desgracia, los padres a menudo niegan este derecho al niño porque interpretan sus expresiones de cólera como un desafío a su autoridad. Sin embargo, introducir el poder o la autoridad en una relación de amor es traicionarla.
Un niño, al ser dependiente, no puede retirarse de esta relación, por tanto permanece dentro de ella, pero su amor acaba por transformarse en odio, es decir, el impulso de establecer contacto se hiela como un río de invierno. En relación con esto debemos reconocer que en el movimiento de alargar los brazos para alcanzar algo y en el de pegar están implicados los mismos músculos. Si bien el primero es un movimiento suave, mientras que el segundo es duro y explosivo. La supresión del impulso de pegar suscitado por la cólera inmoviliza ambos movimientos y deja al individuo en un estado contraído y por tanto helado. La incapacidad para expresar la cólera deja a los músculos en un estado de tensión y contracción. Con el tiempo se vuelven rígidos y duros. En el corazón puede haber amor todavía, pero el impulso de salir y alcanzar no puede atravesar la barrera de la musculatura rígida y contraída, por lo que la superficie permanece fría. Reconocemos este estado en la expresión manos frías, corazón caliente. Si la barrera fuese absoluta, uno podría muy bien morirse, ya que es imposible vivir sin algo de amor. Aún los nazis más odiosos tenían algún contacto positivo con otros nazis y sentían algo de amor por Hitler. Pero, aparte, estas expresiones de amor tan limitadas tenían mucho odio. La dinámica que subyace al odio se muestra en esta figura: el bloqueo de la actitud amorosa. El impulso del corazón hacia el amor es bloqueado por la musculatura de la superficie, tensa y contraída, que impide que el impulso llegue a la superficie. El individuo no es consciente de esta dinámica, ni sabe que el odio que siente está relacionado con una traición al amor que sintió en el pasado. Asimismo, no comprende que parte de ese amor, por muy disminuido que esté, vive todavía en su corazón. El odio puede expulsarse y el amor reactivarse movilizando la cólera encerrada en los músculos tensos del cuerpo. La tensión en los músculos de los brazos y parte superior de la espalda retiene la cólera que se expresaría mediante golpes. La tensión en los músculos de la mandíbula retiene una cólera que se expresaría mordiendo, impulso que muchos bebés y niños sienten como reacción contra un padre frustrante. Las piernas son otro lugar donde puede residir la cólera que se podría haber descargado dando patadas a un padre que trataba con rudeza la parte inferior del cuerpo del niño al limpiarlo o al enseñarle a usar el retrete. Hay otro aspecto de este problema que merece una explicación. En esta figura, el impulso de amar puede ser lo bastante fuerte como para atravesar el sistema muscular tenso y duro, pero durante el proceso se desgarra y emerge como sadismo. En el sadismo se hace daño al amado, no por cólera, sino como una expresión de amor. Muchos supervivientes de la crueldad nazi describieron a Wilhelm Reich la mirada en el rostro de sus verdugos, que sólo se podía definir como una súplica de amor y comprensión. Era como si aquellos sádicos fueran ellos mismos personas atormentadas que trataban de liberarse de su tormento torturando a otros. Esta mirada era aún más angustiante para los supervivientes que el trato que recibían. Con este análisis de las vicisitudes del amor estamos en situación de entender el caso que relatamos a continuación. Este caso ilustra las tensiones y confusiones que puedan surgir en un matrimonio, que según todas las apariencias externas parece estable y seguro. Un hombre entre 50 y 60 años, llamado John, va a la consulta porque se encuentra en un estado emocional angustioso. Durante los últimos 30 años la relación sexual con su esposa había ido deteriorándose progresivamente. Aunque dormían en la misma cama, tenían relaciones como máximo una vez al mes. A lo largo de los 35 años de su matrimonio, John había trabajado duro hasta lograr crear un negocio boyante y en aquellos momentos era económicamente independiente. Él y su esposa tenían muchos amigos y en cierto modo lo pasaban bien juntos. Se habría contentado, dijo, conseguir aquel tipo de relación,
aunque reconocía que aquella vida no le daba ningún estímulo. Sin embargo, intervino el destino en forma de una mujer más joven, con la que había establecido una relación y que había transformado su vida. El mero hecho de estar con esa otra mujer, explicaba, lo excitaba. Disfrutaba hablando con ella por teléfono y esperaba con ilusión el momento de verla. Normalmente, dijo, le costaba sostener una conversación trivial con sus amistades en las reuniones sociales, pero cuando estaba con su amiga, podía estar hablando sobre todo y sobre nada durante horas. ¿Estaba enamorado de ella? No lo sabía, pero pensaba que sí, y creía que ella también lo amaba. Por supuesto, sus sensaciones sexuales se avivaban mucho con ella, más de lo que nunca lo habían hecho con su esposa. Él se sentía desgarrado. Le habría gustado dejar a su mujer y casarse con su amante, pero también decía que amaba a su mujer y que tenía miedo de herirla. Expuso también otras razones para justificar su incapacidad de decidirse. Sus amigos se volverían contra él, y dado que su amiga tenía 2 niños pequeños, tendría que criar una nueva familia a su edad. También se preguntaba si su relación duraría. ¿Continuaría su deseo por ella al hacerse más viejo? ¿Sería capaz de satisfacerla? En posteriores conversaciones reveló que siempre había tenido un poco de miedo de su esposa y que ella había dominado su relación. Uno de los factores que habían contribuido a deteriorar su relación era la tendencia de su mujer a humillarlo en público. Su madre también había sido la figura dominante en su casa cuando era niño y reconoció que le tenía miedo. No podía herir a estas mujeres, dijo, y se sentía culpable si les causaba algún dolor. También reconoció, sin embargo, que su mujer en un grado u otro lo despreciaba, muy al contrario que su amante, y sin embargo no podía decidirse. Por otra parte, no podía abandonar su nuevo amor. ¿A cuál de las 2 mujeres amaba? ¿O realmente amaba a ambas? Su corazón latía más deprisa con el pensamiento o la visión de la mujer que había despertado su pasión sexual. Si el amor es el deseo de estar cerca de otra persona, esto lo era. Su mujer no provocaba en él este tipo de reacción, y sin embargo era del todo creíble que él cobijaba en su corazón algún sentimiento hacia ella. No obstante, era dudoso cuando decía que la amaba, si lo hacía, que lo hiciera con mucha convicción. Pero, cuando decía las mismas palabras de su amante, sonaban sinceras, con una vibración del sentimiento profundo. ¿Cómo podemos, pues, explicar el hecho de que al pretender amar a su esposa John no mintiera? Si queremos entender las causas de la enfermedad cardíaca, necesitamos comprender las complejas emociones del corazón humano. Los psiquiatras utilizan la expresión ambivalente para describir a una persona que experimenta 2 sentimientos opuestos al mismo tiempo. John era ambivalente con respecto a su esposa. Quería dejarla y al mismo tiempo quería seguir con ella. El efecto de semejante ambivalencia es la paralización de la actividad. Es imposible moverse si uno es arrastrado en direcciones opuestas al mismo tiempo. Si la ambivalencia persiste, crea un estrés emocional tremendo, lo cual es peligroso para el corazón. ¿Cómo se puede quedar atrapado en una relación de amor y odio? Cuando una relación amorosa se agria, como ocurre a veces, la reacción sana es terminarla y marcharse. Sin embargo, cuando domina el sentimiento de culpabilidad, esta reacción queda bloqueada. John se sentía culpable respecto al hecho de abandonar a su esposa por otra mujer. El pensamiento de que podía herirla tenía mucha importancia y entraba en conflicto con su idea de lo que debería hacer. Para él era más fácil desechar la idea de que podría lograr el amor de otra mujer que aceptar la idea de que estaba irritado con su esposa. Por dominarlo, humillarlo y por demostrar muy poco interés hacia él en la cama. Al suprimir su cólera estaba preparando el camino para que su amor se convirtiera en odio.
Pero, dado que al igual que no podía admitir que estaba irritado con su mujer, tampoco podía reconocer que lo odiaba. Su sentimiento de culpabilidad se intensificaba. En general, el sentimiento de culpabilidad viene provocado por la supresión de sentimientos que el superyo juzga como malos. Subyace a todas las actitudes ambivalentes e impide la resolución del conflicto. Los psiquiatras siempre tratan el sentimiento de culpabilidad en todos los pacientes. Todo estado de tensión del cuerpo está asociado con algún sentimiento de culpabilidad. En ausencia de este, todos nos sentiríamos dignos de amor, indiferentes al hecho de que nuestro comportamiento podría no ser aceptado siempre. Seríamos capaces de decir, soy quien soy y me acepto a mí mismo. El sentimiento de culpabilidad es un juicio que nos hacemos a nosotros mismos y según el cual hay algo malo en nosotros y no somos dignos de amor a menos que nos lo ganemos con buenas acciones. El que nos sintamos irritados contra los que nos han herido y odiemos a los que han traicionado nuestro amor, no nos hace malos. Como estas reacciones son biológicamente naturales, deben considerarse moralmente justas. Sin embargo, a los niños que dependen de sus padres y sus mayores, es fácil lavarles el cerebro y hacer que piensen de otro modo. Si un niño siente que no es amado, da por sentado que debe ser culpable de algo, puesto que para un niño pequeño es inconcebible que su madre o su padre que le dieron la vida no amen lo que le dieron. Una vez que el niño duda de sí mismo, a los padres no les resulta difícil convencerlo de que es malo si alberga sentimientos coléricos o negativos hacia ellos. Si ser bueno le procura el amor, el niño hará todo cuanto esté en su mano para ser bueno, incluyendo la supresión de los malos sentimientos. Así la culpabilidad lo encerrará toda su vida en una pauta en la que niega los sentimientos negativos u hostiles hacia las personas que se supone que ama. La retención inconsciente de estos sentimientos produce un estado de tensión crónica en los músculos, especialmente en los de la parte superior de la espalda. Otra dimensión del sentimiento de culpabilidad que ilustra el caso de John es su relación con la sexualidad. John se sentía culpable por su relación sexual con una mujer más joven. Educado en la creencia de que el adulterio era pecado, no podía aceptar plenamente que la sexualidad es una expresión del amor. Y sin embargo, la excitación sexual puede saturar todo el cuerpo hasta el punto de que incluso llega al corazón. Cuando esto ocurre, el contacto con cualquier parte de los dos cuerpos posee una cualidad erótica, aunque la carga sea más fuerte en las zonas erógenas. Cuanto mayor es la amplitud corporal que participa en la descarga de excitación, mayor es el placer y la satisfacción del orgasmo. Con la participación total del cuerpo se tiene un orgasmo pleno que abarca el corazón. Un orgasmo así se acerca al éxtasis. Por desgracia, semejante respuesta es rara. Para la mayoría de los hombres el clímax sexual se limita a la eyaculación. Para muchas mujeres el clímax no ocurre. Cuando lo hace se limita de modo similar al clítoris. Los clímax varían y es correcto caracterizarlos como de implicación total, mediana o muy pequeña. Pero esta descripción de cómo responden los individuos en el sexo se aplica también a otras actividades. En el mundo de los negocios de hoy en día, la cabeza es más importante que el corazón. No nos implicamos totalmente en nuestro trabajo, que en la mayoría de los casos no es una labor de amor. ¿Qué tiene que ver el corazón con el hecho de ganar dinero? Cuando el trabajo era una actividad física intensa, una parte mayor de nuestro ser participaba en él. Implicarse emocionalmente en un trato de negocios es una manera segura de perder. En efecto, lo que hemos hecho ha sido aislar los tres segmentos principales de nuestro cuerpo y nuestra personalidad: la cabeza, los genitales, y no tiene nada que ver con el corazón o entre sí. La cabeza es para hacer dinero, los genitales para divertirse y el corazón, el pobre corazón, ha perdido su conexión con el mundo porque ha sido aislado de la cabeza y de los genitales. Las tensiones en los sistemas musculares voluntarios
están bajo el control del yo, que a menudo anula el deseo del corazón y crea una oposición entre la cabeza y el corazón. Temeroso del rechazo, uno deja de tender las manos para tocar, los brazos para abrazar, los labios para besar, la boca para chupar, como hace un bebé, y los ojos para ver. Estos movimientos son restringidos o inhibidos por tensiones en el anillo óseo del hombro, el cuello y la mandíbula. La tensión en los hombros se produce por la necesidad de suprimir el impulso de golpear por cólera o rabia. Una expresión de boca apretada y labios delgados significa desconfianza y desaprobación del afecto, y la mandíbula apretada denota determinación de no ceder al anhelo de amor, proximidad y contacto, por miedo a la desilusión o al rechazo. En la parte inferior del cuerpo ocurre un fenómeno similar, causado por un anillo de tensión alrededor de la pelvis. La tensión aparece en edad temprana debido a experiencias de vergüenza, temor y culpabilidad en relación con las sensaciones sexuales y su expresión. El niño aprende que puede ser profundamente herido si se abandona sus deseos e impulsos sexuales. No puede evitar que se produzca la excitación sexual porque ésta tiene lugar en un nivel situado por debajo del control consciente. No obstante, puede bloquear la función del yo por el calor de la pasión, lo que constituye una efectiva renuncia al amor. Esto se realiza mediante espasmos musculares en la parte inferior de la espalda y la pelvis, que impiden el flujo descendente de la excitación hasta el vientre y los genitales. Una vez que esto ocurre, el sexo no tiene conexión con el corazón, al igual que éste no tiene conexión con la mente. La unidad del cuerpo se mantiene en el nivel biológico y profundo. La decisión antes descrita afecta a nuestro yo consciente, destruyendo el sentimiento de ser todo de una pieza, de estar integrado, de ser una totalidad. En semejante situación, la conciencia de sí mismo queda confinada en la cabeza, la sede del yo. El yo que reside en el cerebro posee todavía un corazón y unos genitales, pero no se identifica con ellos porque cuando uno vive en la cabeza, el cuerpo es visto como un instrumento del yo. En este estado de cosas, la actividad sexual se convierte en una actuación destinada a demostrar habilidad masculina o femenina. No se experimenta como una expresión de amor. Esta escisión funcional de la unidad del cuerpo que se representa en esta figura separa la conciencia de la cabeza y sus funciones de los sentimientos del corazón y de la actividad sexual de los genitales. La separación de estos tres aspectos de la personalidad tiene lugar por una constricción de los pasadizos de conexión, el cuello, que conecta la cabeza y el tórax, y la cintura, que conecta el tórax y la pelvis. El resultado de estas divisiones es el aislamiento del corazón. Este queda encerrado en una jaula torácica a modo de custodia preventiva. Nadie puede llegar hasta él y por tanto nadie puede lastimarlo. Como un corazón tan separado del mundo languidecerá, este estado de cosas puede tener graves consecuencias para la salud del corazón. La pulsación del corazón y las arterias es una de las fuerzas que sirven para unificar el cuerpo en un nivel inconsciente. Esta función es asumida en el nivel consciente por la respiración, que también es una actividad pulsátil. Los movimientos respiratorios forman oleadas que atraviesan el cuerpo de un extremo a otro. La inhalación empieza en la parte inferior del abdomen y se dirige hacia arriba hasta la cabeza, mientras que la exhalación fluye en la dirección inversa. Cuando estas oleadas no sufren obstrucción por parte de anillos de tensión en el cuerpo, podemos sentirnos a nosotros mismos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Aun cuando el diafragma es el principal músculo respiratorio, respiramos realmente con todo nuestro cuerpo. En condiciones normales, esta respiración es profunda, plena y fácil. Sin embargo, las tensiones musculares, como las descritas anteriormente,
restringirán la respiración en uno o dos segmentos del cuerpo. Muchas personas, por ejemplo, respiran utilizando poco el tórax o el abdomen. Esta respiración es relativamente superficial. Algunos respiran con el pecho, su abdomen está apretado y plano, con muy poco movimiento respiratorio durante la inspiración o la expiración. Otros respiran con el diafragma y el vientre, mientras que su pecho está rígido e inmóvil. Estas pautas se acentúan con el estrés y a menudo se transforman en sensaciones de malestar. No se puede negar que la actividad sexual puede tener un efecto intenso sobre el corazón. La mayoría de los adultos ha experimentado un rápido incremento de los latidos del corazón en el momento del clímax. Master y Johnson han registrado ritmos de hasta 130 pulsaciones por minuto. Se podría pensar que este rápido ritmo cardíaco es debido a la agotadora actividad física del coito, pero no hay nada de agotador en hacer el amor. Dado que normalmente no es una situación de conflicto, debería estar libre de estrés. El aumento del ritmo cardíaco tiene que deberse, por lo tanto, al alto nivel de excitación que se produce en el momento anterior al orgasmo y durante este mismo. Puesto que cualquier grado elevado de excitación emocional incrementa el ritmo cardíaco, esta reacción es perfectamente normal. Si el ritmo cardíaco no aumenta durante el clímax, esto indica que el nivel de excitación en la descarga era bajo y se limitaba a los genitales. Naturalmente, si uno no llega a un clímax en la relación, el corazón no reaccionará del modo que hemos descrito. Los estudios realizados indican que la incapacidad de alcanzar un clímax o de experimentar satisfacción emocional en el sexo puede tener efectos perjudiciales para el corazón. En un estudio se comparó la vida sexual de 100 mujeres de edades comprendidas entre los 40 y los 60 años, que estaban hospitalizadas por un infarto agudo de miocardio, con la de un grupo de control de 100 mujeres de las mismas edades que estaban hospitalizadas por otras enfermedades. Se encontró frigidez e insatisfacción sexual en el 65% de las pacientes de enfermedades coronarias, mientras que en las otras el porcentaje fue del 24%. Estas cifras son estadísticamente significativas e indican que una falta de satisfacción sexual debe considerarse como un factor de riesgo para las enfermedades del corazón en las mujeres. Abramov aceptó la definición de frigidez como una incapacidad parcial o total de llegar al orgasmo. Clasificó a las mujeres como frígidas cuando 1. Nunca gozaban con la relación sexual. 2. Gozaban con el coito pero no conseguían llegar al orgasmo, lo cual las dejaba decepcionadas e insatisfechas emocionalmente. 3. Habían tenido orgasmos en el pasado, pero en los últimos tiempos ni habían gozado en el coito, ni habían logrado el orgasmo a causa de enfermedad o impotencia del marido. Si existe una conexión directa entre el sexo y el corazón en las mujeres, ¿no podría ocurrir lo mismo en los hombres? Es cierto que el problema es diferente. La incidencia del infarto de miocardio agudo es mucho mayor en los hombres, mientras que la incapacidad para alcanzar el clímax es relativamente rara. Sin embargo, la disfunción sexual existe entre los hombres. A menudo se manifiesta en forma de impotencia, que es la incapacidad de tener una erección o de mantenerla durante la relación. Al igual que la frigidez mina el placer sexual de una mujer, la impotencia limita el placer del sexo para un hombre. Por consiguiente, es lícito preguntarse si la impotencia tiene alguna relación con la enfermedad del corazón. En un estudio sobre la disfunción sexual masculina llevado a cabo por Water y Butchell, que examinaron a 131 hombres de edades comprendidas entre los 31 y los 86 años, todos los cuales habían sido hospitalizados por ataques al corazón, se descubrió que 2/3 de ellos habían tenido problemas sexuales importantes durante las semanas o meses anteriores al ataque. Los autores del estudio refirieron que el 64% de los sujetos eran impotentes, el 28% habían experimentado un descenso considerable
50% de la frecuencia sexual y el 8% sufrían de eyaculación precoz. La impotencia no se juzgó sobre la base de 1 o 2 fracasos, sino solo después de semanas o meses de intentos fracasados. La precocidad se determinó por la declaración del paciente de que había alcanzado el clímax demasiado rápidamente para su propia satisfacción o para la de su pareja. Aunque no existen unas cifras actualizadas sobre la incidencia de la disfunción sexual masculina en la población general, los autores creen que estas cifras son superiores al promedio. Si hay una relación entre la disfunción sexual y la enfermedad cardíaca coronaria, ¿se trata de una relación directa, causal? No cabe duda de que la disfunción sexual rebaja la autoestima de un hombre y lo somete a estrés. Una mujer dijo que su marido se enfadaba mucho, maldecía, daba vueltas por la habitación, se le encendía el rostro, daba puñetazos a los muebles y en un par de ocasiones rompió un florero como reacción ante su fracaso. Semejante estallido de rabia podría hacer aumentar fácilmente la presión sanguínea de una persona. Muchos hombres, sin embargo, se limitarían a retirarse y a censurarse. ¿Estos hombres someten su corazón al mismo nivel de riesgo? La respuesta es que sí, pues como veremos, es la plenitud de la descarga lo que asegura la salud del corazón. Podemos ver el problema con mayor claridad si utilizamos la satisfacción emocional y no la capacidad de eyacular como criterio de la respuesta sexual sana en los hombres. No todos los hombres que eyaculan o llegan al clímax obtienen satisfacción emocional. Aunque eyacule, un hombre puede sentirse frustrado sexualmente, lo mismo que una mujer. Los hombres que eyaculan inmediatamente antes o después de la penetración, a menudo se sienten insatisfechos. Otros hombres, aun cuando pueden mantener la erección durante cierto tiempo, encuentran que su eyaculación no va acompañada de una sensación bastante intensa. No es probable que se sientan emocionalmente satisfechos con tal respuesta. Pero ni siquiera la satisfacción emocional es ideal como criterio del sexo sano. Muchas mujeres manifiestan gozar de una sensación de afecto y satisfacción por el solo hecho de ser abrazadas por un hombre. El sexo es su manera de acceder al contacto y a la proximidad, de satisfacer una necesidad pendiente desde la primera infancia. Para estas mujeres el acto sexual es menos importante que la sensación de seguridad que proporciona la intimidad sexual. Los hombres también utilizan el sexo con distintas finalidades de la expresión del amor. Para muchos supone una satisfacción narcisista al afirmar su masculinidad, al margen de la calidad de su clímax sexual. Hoy en día, lo mismo se puede decir de muchas mujeres que ven el contacto sexual como una afirmación de su atractivo sexual. Sin embargo, cuando el sexo se utiliza con fines egoístas, el corazón permanece frío y sin participar. En estas circunstancias, el coito no es hacer el amor, sino la expresión de diversos sentimientos contradictorios respecto al sexo opuesto, en los que hay que incluir cierto grado de sadismo y de desprecio. Sin embargo, hay algún grado de amor en casi todo acto de sexo. Los genitales no se cargarían ni se volverían turnescentes si la sangre no fluyera del corazón, el órgano del amor, a los órganos sexuales. En la mayoría de los casos, no obstante, la participación del corazón es inconsciente. Funciona como una bomba, de modo mecánico. En este estado, el acto sexual rara vez es sentido profundamente. La excitación sexual es débil y el clima, si se da, carece de intensidad. En muchas personas la cabeza, el corazón y los genitales no operan juntos. Aunque esta decisión afecta a todos los aspectos del comportamiento de una persona, en ninguno es más crítico que en el acto sexual. Si un hombre de negocios afortunado y competente se comporta como un niño en una fiesta, cuando ha bebido demasiado, los presentes pueden sonreír y explicar el hecho como una necesidad de soltarse. Sin embargo, si el mismo hombre es impotente con su esposa, que lo domina al igual que hizo su madre y se excita sexualmente con una mujer más joven, la situación es seria.
La promesa de amor inherente en su matrimonio ha dejado paso a la frustración y la amargura, lo cual puede terminar en una enfermedad grave. Muchas mujeres se encuentran en una situación similar. Aunque en el nivel del yo actúan como profesionales eficientes o ejecutivos, capaces de mandar a subordinados, en la cama necesitan seguridad y son incapaces de alcanzar un clima natural. Por desgracia, en estas relaciones maritales desequilibradas, los niños sufren aún más que los adultos y acaban experimentando la misma escisión y disociación de cabeza, corazón y genitales. Para que un adulto esté satisfecho, todo su ser, su cabeza, corazón y genitales debe entrar en sus relaciones importantes. La satisfacción que esta totalidad proporciona se experimenta del modo más intenso en la clase de orgasmo de que goza. Este concepto de la satisfacción orgásmica fue propuesto por Wilhelm Reich en 1924, quien observó que entre sus pacientes psicoanalíticos, los que lograban esta respuesta orgásmica total se curaban de sus síntomas neuróticos. Asimismo, los pacientes que no lograban la capacidad de abandonarse de manera plena en el sexo seguían neuróticos. Reich también descubrió que esta capacidad distinguía a los individuos sanos entre la población general. En la época en que formuló este concepto, era un miembro destacado del grupo de los psicoanalistas vinculados a Freud en Viena. Sin embargo, su uso del orgasmo completo como criterio de la salud emocional y mental fue rechazado por sus colegas psicoanalistas. ¿Cómo podía ser útil este criterio?, preguntaban cuando conocían a tantos pacientes neuróticos que no tenían quejas de su vida sexual y alcanzaban regularmente el orgasmo. Reich comprendió que él y sus colegas definían la experiencia del orgasmo en términos muy diferentes. Los psicoanalistas calificaban de orgasmo todo desahogo de una mujer, por minúsculo que fuera, y toda eyaculación, por débil que fuera la sensación que lo acompañaba. Muchas personas hablan todavía del orgasmo en estos términos, y muchos sexólogos apoyan su actitud, pero identificar la experiencia del orgasmo con el término desahogo es violar el sentir interno y profundo de que un orgasmo es algo especial. Reich pensaba en la clase de respuesta que implica todo el cuerpo en oleadas de convulsiones placenteras. En el punto culminante del orgasmo, el yo es sumergido y arrastrado por un torrente de sensación. Una profunda sensación de contento, satisfacción y bienestar sigue a tal respuesta. Por la noche, una persona se duerme inmediatamente después del clímax. Por la mañana puede sentirse rejuvenecida y llena de energía. Durante una respuesta orgásmica total, la conciencia del yo desaparece en una fusión con el objeto de amor. Así el amor consigue su objetivo final, la unión de los opuestos. En muchos casos se da también un sentimiento de unidad con el universo palpitante. Este último sentimiento confirma la idea de Reich de que en el orgasmo el hombre siente su identificación con el proceso cósmico. Una mujer dijo que se sentía como una gota de agua en el océano. Un hombre describió su sensación como estar en medio de las estrellas. Una paciente refirió una experiencia similar ocurrida el día en que su novia le anunció que quería terminar su relación. Al oír la noticia, rompió en sollozos y declaró su amor por ella. La mujer respondió con afecto e hicieron el amor. En el clímax, la respiración de él se aceleró y se hizo más profunda. Su pelvis se movía en armonía con su respiración y con las oleadas de su eyaculación. Olas de descarga placentera fluyeron por su cuerpo. Se sentía formando una unidad con su amante y con el mundo. Cuando terminó, experimentó una paz y un contento profundos. Al día siguiente tenía conciencia de una sensación fuera de lo común. Su corazón se sentía tan abierto que él creía poder sentir el latido de los demás corazones. La experiencia lo llenó tanto que anhelaba repetirla. En el momento en que lo contaba, no había podido hacerlo, aunque él y su novia seguían juntos.
Este relato se sale de lo corriente por su referencia al efecto del orgasmo pleno sobre el corazón. El paciente dijo que estaba enamorado de su novia antes de ese hecho, pero su amor era cauto por el miedo que tenía a perderla. Su defensa contra la posibilidad de ser herido era no abandonarse en cuerpo y alma. De modo extraño, fue la amenaza de pérdida la que derribó sus defensas, liberando un torrente de anhelos y sentimientos heridos. Una vez ocurrido lo peor, no tenía nada más que perder y podía entregarse plenamente a su amor. Esto no es raro. ¿Con cuánta frecuencia las personas sienten la profundidad de su amor después de perder a la persona amada? Cuando se derrumba la estructura neurótica, el corazón se abre al amor. En el abandono sexual el corazón se satisface en el amor y se abre a todo lo viviente. Para este paciente, como para tantas personas que han tenido experiencias similares, la satisfacción sexual de este orden trasciende el orgasmo. Es lo que soñamos cuando somos jóvenes, el éxtasis y la plenitud del amor. Es un hecho trágico de la vida que los que lo experimentan lo hagan tan raramente. Aún más trágico es que muchas personas nunca lleguen a experimentarlo en absoluto.